Bueno, vamos a continuar entonces con ahora la segunda parte de la lección número 11 de Deuteronomio, que se titula Escoge la vida. Y nosotros la semana pasada vimos hasta la primera parte donde se refiere a la bendición y la maldición, ¿se acuerda? Y hemos visto que cuando Dios utiliza tantos versículos para hablar de la maldición, para que no caigamos en esta maldición, y es el amor de Dios demostrado. Y lamentablemente vimos el caso que en el año 857 a.C., en el sitio de la ciudad de Samaria, la gente tenía que comer sus hijos por falta de comida. Hasta en ese caso cae cuando uno desobedece la palabra de Dios. Y hoy en la segunda parte continuamos con el subtítulo de la vida y la muerte, correspondiente a los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio. Así que estamos casi al final del Deuteronomio, que el capítulo 34 es el capítulo final del Deuteronomio. O sea que todavía nos queda una lección más para terminar Deuteronomio. Y hoy vamos a continuar con esta parte de la vida y la muerte. La pregunta número 1 dice: ¿en qué estado espiritual estaban los israelitas al hacer el pacto en Moab? Si leemos en el versículo 1 del capítulo 29 de Deuteronomio, dice: estos son los términos del pacto que por orden del Señor hizo Moisés en Moab con los israelitas, además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. Moisés convocó a todos los israelitas y les dijo: ustedes vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto con el faraón y sus funcionarios y con todo su país. Con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En este momento recuerden que los israelitas están ahora en Sitín. Todavía no cruzaron el río Jordán. Están todavía del lado este del río Jordán. Están en el valle de Sitín. En ese lugar, que también es parte de la llanura de Moab. Por eso, por orden del Señor, hizo Moisés en Moab. Al decir Moab, estamos hablando la llanura de Moab, que es Sitín, donde están los israelitas. Y además del pacto que ya había hecho con ellos en Horeb. ¿Se acuerda? El monte Horeb es otro nombre que le da al monte Sinaí. Por lo tanto, el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel fue en el monte Sinaí o en el monte Horeb, hace 40 años atrás, con la primera generación de los israelitas. Pero ahora, luego de 40 años, la segunda generación, porque la primera generación de desobedientes todos murieron en el desierto, pero con su nueva generación, Moisés está ahora recordando, está reafirmando ese pacto que había hecho en Horeb. Pero además de ese pacto, le está agregando, dice aquí, además del pacto que ya había hecho en Horeb, le está agregando este pacto en Moab. Para eso Moisés convocó a todos los israelitas y le dijo: ¿vieron todo lo que el Señor hizo en Egipto y todo lo que el Señor hizo durante estos 40 años en el desierto? Pero, dice, con sus propios ojos vieron aquellas grandes pruebas, señales y maravillas. Aunque hayan visto con sus ojos, pero hasta este día, dice, el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiere decir que este es un pacto adicional para reforzar el primer pacto anterior hecho en Horeb. Esto no es un nuevo pacto, sino es el complemento para poder reafirmar y reforzar ese pacto anterior. Por lo tanto, no está cambiando el pacto, sino está enfatizando el pacto ahora en Moab, diciéndole a los israelitas, ahora con mucho más énfasis le está diciendo que deberán cumplir ustedes la palabra de Dios para que sean felices, tengan la vida y que no sean maldecidos. Y además, acá la parte cuando dice, pero hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esta es una manera de decir, pero porque en realidad Dios sí le mostró, le dio ojos para ver todas las obras maravillas, las señales milagrosas,
todas las 10 plagas, aguas que brotan de la roca y toda la lluvia de alimentos que cayeron del cielo. En fin, todo esto lo vieron, lo experimentaron los israelitas. Pero ¿por qué dice que Dios le ha dejado en ceguera y terquedad de Israel? Para que ellos continúen en este estado de sin entender y sin poder ver, sin poder escuchar la verdadera palabra de Dios. Esto quiere decir que los israelitas, si bien están viendo los poderes de Dios, todavía no pueden entender a fondo todas esas verdades espirituales que Dios quiere hacer con Israel. Por lo tanto, Israel todavía no entiende por qué Dios está haciendo todo esto, porque sabemos que hay un mundo espiritual, pero los israelitas de aquel momento todavía no entendieron todo este mundo espiritual y la obra espiritual que Dios iba a realizar en el futuro. Y todo esto recién se dio a entender completamente, se le abrieron los ojos y los oídos para entender todas las verdades cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Pero en ese momento, el pueblo de Israel espiritualmente todavía estaban como ciegos. No entendían por qué, cuál era la voluntad espiritual de Dios en todo esto. Esto era un poco lo que está diciendo en este lugar. Había una especie de ceguera espiritual, por lo tanto había una terquedad en Israel. Si bien veían poderes de Dios, lo único que pensaban era de saciar su sed y su hambre. Es decir, este era todavía el nivel de fe que tenían los israelitas en ese momento. Hoy día nosotros que después de la muerte del Señor Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, hemos sido purificados y santificados y libres de pecado, y por ese motivo aquel que ha sido liberado de todo tipo de pecados y uno creyó en Jesucristo y fue limpiado por su sangre preciosa, uno puede recibir el Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, que nos revela todas las verdades del mundo espiritual hoy día. Eso es lo que no estaba todavía listo los israelitas en aquel momento. Eso es lo que quiere decir. La pregunta siguiente dice, ¿cuál es la gracia que Dios ha derramado a los israelitas durante los 40 años en el desierto y cuál era su objetivo? Dice a partir del versículo 5, durante los 40 años que los guié a través del desierto, no se les desgastó ni ropa ni el calzado. No comieron pan ni bebieron vino ni ninguna bebida fermentada. Es decir, esto es lo que ellos comían en Egipto, por ejemplo. Comían pan, bebida fermentada, que es el vino, por ejemplo. Bueno, esto es lo que no pudieron comer ellos, pero no significa que por ello murieron. Hubo un pan especial del cielo, hubo en lugar de una bebida fermentada mundana, hubo agua que realmente brotaba por la obra de Dios, por la obra milagrosa de Dios. Así que ellos se habían saciado su hambre y su sed durante estos 40 años y Dios les suplió todas sus necesidades, tales que su ropa ni su calzado se han desgastado. Así que no les faltaba nada. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Ellos, por haber obedecido a la palabra de Dios, Dios ha suplido todas estas necesidades. Pero aún así, los israelitas cada tanto se rebelaron, protestaron, desobedecieron y recibieron sus castigos relacionados por esa desobediencia. Y cuando llegaron a este lugar, donde están ahora de los moabitas, Sihón, el rey de Hesbón, Og, el rey de Basán, ¿se acuerdan? Que salieron a pelear contra los israelitas, pero lo derrotamos, dice, a ese pueblo realmente feroz, ese pueblo guerrero feroz, como los Sihón de Hesbón, como el Og, el rey Og de Basán. Todos estos pueblos guerreros, nosotros, un pueblo no tan guerrero, porque éramos esclavos, pudimos derrotarlos. Y tomando su territorio, se lo dimos como herencia a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Con todo esto quiere demostrar Moisés que Dios nos ha ayudado, dice. Dios ha estado con nosotros para darnos su protección y cumplir, ser el Dios verdadero quien nos ha dado el éxito y el triunfo. Por lo tanto, está diciendo que Dios muestra su fidelidad en cumplir el pacto
con Israel que había hecho en Horeb. Porque ¿qué era el contenido del pacto? ¿Cuál era el trato, en simples palabras? Si ustedes no creen en los ídolos, en los falsos dioses, sino si ustedes creen en mí, el verdadero Dios que soy yo, entonces, si ustedes cumplen en mi palabra de creer en mí y obedecer mis 10 mandamientos, entonces yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Por tanto, si ustedes son mi pueblo, yo voy a protegerlos a ustedes, yo voy a gobernar, proteger y suplir a ustedes todas sus necesidades para que ustedes sean felices. Este será el pacto que había hecho simplemente, que es el mismo pacto que sigue siendo vigente hoy día entre nosotros, ¿no es cierto? Porque si nosotros creemos en Dios, obedecemos su palabra, entonces Dios nos considera santos y Dios está entre nosotros. Pero lamentablemente el hombre es débil, comete pecados, falla a Dios, traiciona a Dios, se va de Dios, se aleja de la palabra de Dios, no cumple con Dios. Entonces, esto es lo que trae la muerte debido al pecado de la desobediencia. A pesar de ello, si nos arrepentimos, Dios nos da la manera de salirnos de este estado de pecado a través de la sangre que debía derramar, que la muerte. Y como nosotros no podemos derramar sangre porque ya estaríamos muertos, Dios ha enviado a Jesucristo que en mi lugar pueda Él derramar su sangre y que al creer en ese sacrificio de Jesucristo, que está simbolizado por todos esos sacrificios de que aprendimos en Levítico, en todo este Pentateuco, ahí sabemos que ese sacrificio de Jesucristo es el real sacrificio que fue simbolizado por todos esos sacrificios de los animalitos en el Antiguo Testamento, que significa que el pecador, si se arrepiente, aunque él no muera, alguien en su lugar, si alguien muere como un chivo expiatorio, puede uno ser perdonado de sus pecados. Ese era el trato. Y entonces el hombre, hoy día, creyendo en Jesucristo, la sangre de Cristo puede limpiarnos de nuestros pecados, puede expiar nuestros pecados, porque la muerte de Cristo sirve como la paga del precio de mi pecado, que es mi muerte. Por ese motivo, Dios quiere convertir a todos sus hijos para que puedan ser su pueblo y Dios pueda estar entre nosotros gobernando y bendiciendo. Pero la parte de Dios ya lo hizo. Aquí está mostrando que durante 40 años Dios demostró que siempre cumplió estar del lado de los israelitas, protegiendo contra los enemigos, dándoles sus necesidades, dándoles comida, agua, todas sus necesidades. O sea que Dios hizo su parte. Lo que no hicieron de su parte fueron los israelitas. Fueron a buscar a otros dioses, fueron a prostituirse con otras mujeres de los gentiles, construyeron becerro de oro, en fin. Desobedecieron la palabra cuando Dios decía, bueno, vayan y ataquen, tomen esa tierra. Y dijeron, no, no vamos a ir, tenemos miedo, no queremos. Todo lo que no cumplieron, todo lo que desconfiaron de Dios y todo lo que desobedecieron fueron los israelitas y no Dios. Eso es lo que está tratando de recalcar en este sermón de Moisés, que Dios siempre cumplió, pero ustedes siempre fallaron. Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo debe vivir aquel que ha recibido esta gracia? El versículo 9 dice, ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto. ¿Se acuerdan cuáles eran las condiciones? Para que prosperen en todo lo que hagan. Dios quiere que su pueblo cumpla también el pacto como Dios ha cumplido. Esas son las condiciones. Dice Dios, tú cumple tu parte, porque yo he cumplido. Entonces, si cada uno cumple, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el objetivo de este pacto no es para el beneficio de Dios, porque Dios no necesita nada, porque Dios es creador, Dios todopoderoso, sino el pacto que Dios estableció con Israel era para el beneficio de Israel, es decir, es para nuestro beneficio, ya que al cumplir este pacto no perdemos nada, sino al contrario, recibimos bendición, que todo lo que hagamos nos irá bien y prosperaremos con felicidad y gozo y alegría. Lo que Dios nos quiere dar es gozo, felicidad y alegría, una verdadera vida realmente. Dijimos que vida no solamente significa aquí respirar, sino la vida significa disfrutar la felicidad y el gozo y la alegría que Dios nos da.
una vida llena de vitalidad, gozo y alegría. Esta es la vida realmente lo que está diciendo, una vida feliz en Cristo. Y Dios quiere darnos esto, y este pacto está destinado a darnos esta gracia. Y es que todo lo que nosotros hemos visto es que Dios ha hecho todo lo posible para darnos esta felicidad a nosotros. Pero nosotros les hemos fallado. Es decir, no tendríamos derecho a recibir esta bendición. Pero Dios nos quiere dar esta bendición. Ese es lo que está diciendo en estos capítulos. La pregunta número 2 dice, ¿quiénes son los que participan en este pacto de Dios? Bueno, fíjense, cuando hay un convenio, hay siempre partes que intervienen en este convenio. Por una parte está Dios, por otra parte está el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Pero dice esto, dice, hoy están ante la presencia del Señor, su Dios, todos ustedes, sus líderes y sus jefes, sus ancianos y sus oficiales y todos los hombres de Israel, junto con sus hijos y sus esposas y los extranjeros que viven en sus campamentos, desde los que cortan la leña hasta los que acarrean el agua. Están aquí para hacer un pacto con el Señor su Dios, quien hoy lo establece con ustedes y lo sella con su juramento. De esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo. Está diciendo, confirmando como lo dijo en Horeb. Ahora Dios otra vez le está confirmando. Ustedes, esta segunda generación, si ustedes son obedientes, ustedes serán mi pueblo, son su pueblo. Y que Él es su Dios. Ya estamos confirmando si cumplimos este pacto. Según lo prometió y juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El Señor nuestro Dios afirma que no solo hace su pacto y su juramento con los que ahora estamos en su presencia, sino también con los que todavía no se encuentran entre nosotros. Es decir, las partes y los beneficiarios de este pacto de bendición son todas las generaciones de creyentes en la palabra de Dios y los que la obedecen y la cumplen. Cuando aquí dice los que todavía no se encuentran entre nosotros también son parte de este pacto, también puede referirse a las futuras generaciones de los israelitas, porque este pacto con Dios no solamente hicieron con este pueblo que está ahora acampados en Sitín, sino que este pacto es válido para sus generaciones futuras, sus descendientes futuras. Por eso está diciendo que es válido para no solamente los que están entre nosotros, sino todos aquellos que todavía no están entre nosotros. ¿Quiénes son? Sus generaciones futuras de israelitas. Pero no solamente se refiere a las generaciones futuras de los israelitas, sino también a los gentiles, a los extranjeros, que somos nosotros, pero a los que creen en esta palabra y obedecen en la palabra de Dios, que Dios ya había planeado en el futuro, luego de que Jesús fuera crucificado y resucitado. Después de la crucifixión, muerte y la resurrección de Jesucristo, entonces Dios tenía ya plan de llevar ese evangelio de Jesucristo también a los gentiles a través del apóstol Pablo, y desde ya lo ha hecho. Por ese motivo, cuando aquí Dios habla que este pacto de Dios también es válido para los que todavía no se encuentren entre nosotros, no solamente se refiere a las generaciones futuras de los israelitas, sino también a los gentiles futuros que Dios va a transmitir el evangelio de Jesucristo. La pregunta número 2 siguiente dice, ¿cuál era el objetivo que Dios establece el pacto? Bueno, ¿por qué Dios establece este pacto? Dice, de esta manera confirma hoy que ustedes son su pueblo y que Él es su Dios. O sea, el objetivo de Dios de hacer este pacto es porque Dios quiere ser el Dios de Israel y que Israel fuera de su posesión, que fuera su pueblo. Según lo prometió, juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob, porque esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que yo seré Dios de todos tus descendientes, y tu descendiente será como las estrellas del cielo y como las arenas del mar, de la playa del mar. Es decir, que Dios está confirmando este pacto a través de estas declaraciones, que el objetivo de este pacto es para que los que le obedecen sea el pueblo perteneciente a Dios. ¿Y por qué? Porque si somos el pueblo de Dios, entonces Dios
residirá en nuestra vida. Dios gobernará nuestra vida derramándonos bendición, éxito y triunfo. Como Dios ha protegido a Israel durante todas esas hostilidades, esa vida difícil en el desierto, bueno, si Dios está con ellos, no le falta nada. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy vivimos en el mundo como un mundo desértico, un mundo difícil, un mundo trabajoso, pero aún así, donde tenemos tiempos difíciles, dificultades, pero aún así, si Dios es nuestro Dios, Dios está de mi lado, Dios nos va a derramar con todo su poder, protección, bendición, éxito, triunfo, gozo, alegría y abundancia. Todo esto viene de Dios. Por eso queremos que Dios sea nuestro Dios. Pero ¿cómo podemos hacer que Dios sea de nuestra parte? Obedeciendo su palabra, para ser su pueblo, para ser de su pertenencia. ¿Cómo podemos ser entonces pertenencia de Dios? Obedecer su palabra, ser un pueblo obediente. Y esto es lo que Dios quería. Y todo esto fue ya cumplido y demostrado con pruebas en el desierto, que no solo de palabras Dios ha prometido toda su protección, éxito y triunfo, sino que Dios lo ha probado, Dios lo ha, de hecho, les ha dado esa protección durante todos esos 40 años en el desierto. Por eso tenemos que entender que el objetivo que Dios establece a través de este pacto es para que Dios resida en mi vida, que Dios venga a mi vida, que Dios gobierne mi vida, llene mi vida y tome el control de mi vida para bendecir, para darnos éxito, triunfo y victoria contra estos enemigos que nos quiera derrumbar. Si vamos a la pregunta número 3, nos dice cuál era la preocupación de Dios sobre el pueblo de Israel. A pesar de todo este pacto, todo suena muy bien, pero la preocupación de Dios todavía radica en que el pueblo de Israel se olvide de este pacto, se olvide de esta promesa y que no cumpla, porque desde ya no han cumplido durante esos 40 años. La generación de sus padres no lo han cumplido, por eso murieron. Entonces tiene Dios esa preocupación de que esta nueva generación tampoco lo cumpla. Por eso le están incitando, les está exhortando para que cumpla la palabra. Por favor, cumpla. Pero lamentablemente el hombre desobedece, el hombre se va de Dios. Cuando tienen necesidad, cuando tienen hambre, cuando están en dificultad, busca a Dios. Pero cuando tiene todo, tiene dinero, tiene fama, tiene barriga llena, cuando ellos entran a esa tierra prometida, ahora están en un desierto donde no hay nada. Pero cuando entran a una tierra donde hay cultivo, donde hay comida, donde hay fruto de su campo y hay árboles, uvas, granadillas, en fin, cuando haya comida para vivir, entonces ellos no necesitan de Dios. Entonces cuando van a buscar otra cosa en lugar de Dios, ahí está el problema y los israelitas cometen el mismo error. Y Dios, como es un Dios que mira el futuro, ve que lo que va a hacer los israelitas. Pero a pesar de ello, Dios los incita. Pero aún así, si ustedes se arrepienten y me obedecen y no van a buscar a los ídolos, sino no van a adorar a los ídolos, sino van a buscarme a mí, vienen a mí y van a orar y van a adorarme, entonces les voy a bendecir. Esto es lo que Dios quiere decir, a través de tantas otra vez insistencias. Fíjense en el versículo 16, dice, ustedes saben cómo fue nuestra vida en Egipto y cómo avanzamos en medio de las naciones que encontramos en nuestro camino hasta aquí. O sea que tuvieron siempre victoria gracias a Dios. Ustedes vieron entre ellos sus detestables imágenes e ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro, pero asegúrense de que ningún hombre, ni mujer, ni clan, ni tribu entre ustedes aparte hoy su corazón del Señor nuestro Dios para ir a adorar a los dioses de esas naciones, es decir, a los ídolos. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes sea como una raíz venenosa y amarga. Continúa diciendo, si alguno de ustedes al oír las palabras de este juramento se cree bueno y piensa arrogantemente, dice, todo me saldrá bien, aunque persista yo en hacer lo que me plazca, provocará entonces la ruina de todos. Es decir, todo aquel que arrogantemente diga, sí, todo me va a ir bien, aunque si yo me esfuerzo a hacer todo lo que me plazca y no la palabra de Dios, sino vivir de acuerdo a mi manera, y si esfuerzo mi vida, me esmero,
la vida como yo quiera vivir, entonces todo me saldrá bien. Es lo que la gente de hoy dice. Pero entonces Dios dice, esto provocará la ruina de todos ustedes. No es así. La vida no se vive de acuerdo a mi manera, porque cometemos errores. El que realmente sabe sobre nuestro futuro es nuestro Dios. Por lo tanto, hay que obedecer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios para que todo nos salga bien. Y acá nos hacemos referencia a dos versículos de Jeremías. Usted sabe que Jeremías era uno de los profetas que había profetizado la destrucción de Jerusalén, de Israel, por desobedecer la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel, cuando se llenan su barriga, cuando están asentados en una ciudad, tienen su propio campo, empieza ahora a desobedecer a Dios. No cumple la palabra de Dios. Inclusive los líderes religiosos de Israel no cumplían la palabra de Dios. Al contrario, estaban tan corruptos. Y después dice, curan por encima la herida de mi pueblo. Saben que el pueblo está tan herido, el pueblo está desangrando de pecado, están casi moribundo de pecado. Pero los líderes espirituales les dice, no importa, no hay ningún problema, tranquilo, tranquilo, dice, paz, paz. Cuando en realidad no hay paz, cuando en realidad no se puede estar tranquilo, porque está todo el mundo moribundo a los ojos de Dios por el pecado latente en ese pueblo. Pero en vez de resolver esa herida del pueblo, en vez de resolver ese pecado del pueblo, los líderes religiosos dicen, no hay problema, no, tranquilo, tranquilo, todo está bien, todo está en paz. Mentira, eso es lo que está diciendo. Así, estos dos versículos dicen lo mismo, exactamente la misma cosa. Dice, cuando no hay paz, dicen, paz, hay paz, paz. Dice, tranquilo, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Sí hay problema, el problema es que está en pecado el pueblo de Israel. ¿Pero qué? ¿Por qué van a decir que todo está bien, todo hay paz? No hay paz, hay problema, hay desobediencia, va a haber castigo. Y eso es lo que hay que realmente demostrar y dar a conocer los líderes espirituales, pero no lo hicieron. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, Israel se debe cuidar de no ser hipócritas, arrogantes y olvidar de los términos de este pacto cuando tengan agua corriente, fruto de su campo, pan para comer y vino para beber. Entonces, no le van a hacer caso a Dios. Hay que tener cuidado por eso. Por eso Dios le está otra vez exhortándolos para que no se aparten de la palabra de Dios. Dice, ¿cuáles son las plagas que recibirán los que toman a la ligera la maldición de Dios? El Señor no lo perdonará. La ira y el celo de Dios arderán contra ese hombre. Todas las maldiciones escritas en este libro caerán sobre él y el Señor hará que desaparezca hasta el último de sus descendientes. El Señor lo apartará de todas las tribus de Israel para su desgracia, conforme a todas las maldiciones del pacto escritas en este libro de la ley. Sus hijos y las generaciones futuras y los extranjeros que vengan de países lejanos verán las calamidades y enfermedades con que el Señor habrá azotado esta tierra. Toda ella será un desperdicio ardiente de sal y de azufre. ¿Se acuerdan el tema de sal y de azufre? Simboliza el juicio de Dios como Sodoma y Gomorra, donde nada podrá plantarse, nada germinará, ni siquiera la hierba crecerá. Y de hecho, Sodoma y Gomorra, el mar muerto a todo alrededor, no hay ni un pedazo de hierba que sale de esa tierra, todo es muerto. Será como cuando el Señor destruyó con su furor las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboyín. Todas las naciones preguntarán, ¿por qué trató así el Señor a esta tierra? ¿Por qué derramó con tanto ardor su furia sobre ella? Y la respuesta será, porque este pueblo abandonó el pacto del Dios de sus padres, pacto que el Señor hizo con ellos cuando los sacó de Egipto. Se va a pasar eso. De realmente, si hubo un Sodoma y Gomorra, va a haber otro juicio como de Sodoma y Gomorra cuando Jerusalén, cuando todo el pueblo de Judá y el norte de Israel sean invadidos por los extranjeros, por estos asirios y por estos babilonios que van a quemar todo, van a entrar en una masacre, mujeres, niños, embarazadas, todos van a morir, va a haber charcos de sangre, en fin.
toda esta desgracia va a venir por la desobediencia. Se fueron y adoraron a otros dioses. Esta es la desobediencia. Dios dijo, el pacto es no vayan a buscar a los ídolos, a las estatuas de piedras y de madera y de oro y plata. No, eso no son dioses. Pero ustedes se inclinaron ante dioses que no conocían, dioses que no tenían por qué adorar. Por eso se encendió la ira del Señor contra esta tierra y derramó sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Hoy día también nosotros adoramos a otros dioses. Dejamos lado a Dios y vamos a buscar la sabiduría de este mundo, las costumbres de este mundo. O sea, ¿cuál sería la solución cuando estoy en un problema? En vez de ir a buscar, a arrodillarme ante Dios y a orar, a pedir a Dios la ayuda de mi problema, la solución de mi problema, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar al banco préstamo de dinero, o vamos a tratar de buscar qué se hace en este caso. Hay que ir a buscarle ayuda, hay que llamar a alguien y vamos a buscar otra cosa en lugar de Dios. Esto es el ídolo. El ídolo hoy día puede ser aquella cosa que vamos a buscar en lugar de Dios, tal como el dinero, mi trabajo, que es más importante mi trabajo, mi dinero más importante, mi tiempo que estoy dando es más importante que Dios. La fe de uno demuestra a Dios para qué utilizo mi tiempo. ¿Cómo no le puedo darle esta 1 hora de mi vida a la semana a Dios para venir a buscar la palabra de Dios? Esto es realmente preocupante cuando ya mi postura ante Dios, ya no le doy prioridad a Dios. Decimos Dios primero, pero no hacemos las cosas para darle prioridad a las cosas de Dios. Este es el problema en realidad. Entonces tengo que empezar a ver que hay una lucecita roja en mi fe. Tengo que empezar a ver, a corregir mis actitudes, darle prioridad a las cosas de Dios. Y dice, y como ahora podemos ver, con mucha furia y enojo el Señor los arrancó de raíz de su tierra y los arrojó a otro país. Este otro país va a ser cuando vayan esclavizados a Babilonia, a Siria. Y aquí habla de las ciudades de Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboyín, que ya había hablado en Génesis 10:19, si ustedes van a buscar esta referencia. Son ciudades que están a lo largo del valle de Sitín, a las orillas del Mar Muerto, cerca de donde los israelitas están acampados ahora. Fíjense que Dios les hace recordar el juicio que tuvo esas ciudades que están cerca de ustedes. Por eso hay todo unos desiertos, el mar está muerto cerca de ustedes, porque hubo un juicio de Dios por la desobediencia. Ahí está el ejemplo de lo que está pasando cuando ustedes desobedecen. Hay una prueba contundente de lo que pasa. Por eso Dios muestra, por eso Dios les hace parar en Sitín. Miren allí esos valles que pasaron cuando desobedecieron a la palabra de Dios. Pero ustedes van a cruzar del otro lado, donde va a fluir leche y miel, donde hay verde, agua, todo para que ustedes puedan vivir. Pero no por eso van a dejar de lado a Dios y van a buscar a los dioses paganos o falsos ídolos de este mundo. Ojo, no hagan eso. Por eso, para recordarles, Dios los puso en el mismísimo lugar del juicio anterior. Por eso también está haciendo referencia a Sodoma y Gomorra, a Adma y a Zeboyín, que son ciudades que fueron juntamente destruidas con Sodoma y Gomorra. No hay nada en ese lugar. Todos ahora son desiertos, llenos de azufres, piedras calizas. ¿Y cuál es la razón de que Dios obre de tal manera? Versículo 29 dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Dios dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Lo secreto, el mundo espiritual invisible parece que es algo secreto, ¿no es cierto? Por eso se refiere. Todo ese mundo espiritual es algo de Dios. El hombre no lo puede ver, es invisible. Pero Dios nos ha revelado ese mundo a través de su palabra. Dios nos ha revelado todo eso que está claro, que son la palabra de Dios a obedecer, que son las leyes del mundo espiritual. Obediencia a Dios, bendición. Desobediencia, maldición, castigo y muerte. Esas son las leyes del mundo espiritual que rige sobre nosotros.
Tenemos que saber que aquí hay un mundo que rige sobre nosotros, no solamente lo visible, sino hay un mundo invisible. Así como hay leyes del mundo visible, que son las leyes de la naturaleza, también hay leyes de este mundo que está entre nosotros, que es el reino de Dios invisible. Y este reino de Dios, del mundo invisible, se rigen por estas leyes de Dios invisibles, de espirituales, que son obediencia a Dios, todas tus cosas van a ir bien. Desobediencia a la palabra de Dios, todas tus cosas no van a ir bien y va a haber castigos, va a haber todo este tipo de, fíjense, enemigos que te va a hacer la vida imposible. Esta es la pura verdad y en síntesis de lo que pasa en las leyes del mundo espiritual invisible, que es un secreto. Pero ese secreto ha sido revelado, fue tan claramente revelado a la palabra de Dios. Nos está diciendo, obedezcan y tu vida te irá bien. Esa es la ley que va a cumplir el mundo espiritual que está entre ti, entre nosotros. ¿De acuerdo? Por eso Dios nos está diciendo claramente, y esta verdad no solamente está perteneciendo a nosotros, esta verdad también va a pertenecer a nuestros hijos y para siempre, generaciones por generaciones. Si ellos obedecen las palabras de Dios, serán felices y todas las cosas irán bien, porque Dios estará gobernando y bendiciendo sus vidas. Esta es la ley espiritual, la ley de oro espiritual que está pasando en nuestra vida y que jamás debemos olvidar. Pero lamentablemente el hombre es tan necio que va a buscar otras cosas en este mundo y no al verdadero Dios. Y ahí está el problema. Ahí viene el problema de su vida. ¿Qué gracia Dios derramará cuando Israel haya recibido la maldición, pero recordando la palabra de Dios, se arrepiente y obedece? Es decir, cuando a pesar de que haya recibido maldición por la desobediencia, pero si de ahora te arrepientes y te recuerdas de la palabra de Dios y obedeces nuevamente, Dios, ¿qué es lo que hará? Dice, cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado, y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios, es decir, dejan sus ídolos y vuelven a adorar a Dios nuevamente y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te hayas dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Y de eso lo que va a hacer Dios también, cuando se arrepienten, Dios los trae de vuelta de Babilonia a Jerusalén. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados. El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en el de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Así que esta maldición, si tú obedeces, la maldición tuya va a caer contra tus enemigos y la bendición va a venir hacia ti. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados. Siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria a Dios. Entonces, cuando pase esto, Dios los va a restaurar. Con todo esto podemos saber que nuestro Dios es un Dios del perdón, es un Dios de restauración. A pesar del estado en que yo esté, no importa en qué situación te encuentres. En esa situación, si te diste cuenta, arrepiéntete y vuelve a Dios, arrodíllate ante Dios, arrodíllate ante Jesucristo y pide perdón. Entonces Dios te restaurará nuevamente tu vida. ¿Solo con qué?
solo con el arrepentimiento. No es con el dinero, es gratis. Si te arrepientes de todo corazón y con toda tu alma y vuelves a Dios, Dios te verá con misericordia y te volverá a restaurar. ¿Por qué no es difícil cumplir la palabra de Dios? Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No, no está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, ya tú sabes. Y tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? No, la palabra está muy cerca de ti, ya tú lo sabes, tú lo has escuchado, la tienes en la boca y en el corazón. ¿Para qué? Lo único que tienes que hacer para que lo obedezcas. Obedécela. Tú ya la sabes. Obedécela. Está diciendo. Por lo tanto, la palabra de Dios está en nuestra mente y voluntad para obedecerla. Solo lo que tenemos que hacer es tener esa voluntad de obediencia a la palabra de Dios y cumplirla. Por eso no es difícil cumplirla. No es algo inalcanzable por el esfuerzo humano. Ya está ahí en tus manos. Solamente obedécela. Entonces, Dios nos ha puesto tan fácil la cosa. Dios no nos ha puesto difícil. Nos ha puesto tan fácil para que lo obedezcamos. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión y tener esa predisposición de obedecer la palabra de Dios que nos ama. Lamentablemente hoy día la gente, no sé por qué, le da la espalda a Dios y se va de la palabra. ¿Por qué? Porque hay un enemigo en realidad. Porque acá hay un enemigo, Satanás y todos sus demonios, que siempre nos engaña, nos pone pensamientos en nuestra mente y nos engaña haciendo ver las cosas de este mundo que es más importante que las cosas de Dios, que para mí no tengo tiempo porque tengo que hacer esto, lo otro. ¿Qué es más importante, Dios o mis cosas? Dios. Pero la gente es engañado por el enemigo, diciendo, no, no puedo ahora, no puedo ir al estudio porque tengo que estar haciendo mis cosas. No, Dios es primero. Y cuando uno tenga en esa situación, hay que darse cuenta, arrepentirse y venir a la mente un arrepentimiento. Darse cuenta que en nuestra mente y voluntad tenemos que nosotros tomar, decir, no enemigo, no te voy a escuchar tu palabra. Para mí, Dios es primero, Jesucristo es primero para mí. La palabra de Dios es primero para mí antes que nada. No me vas a engañar de ser negligente a la palabra de Dios para buscar otras cosas de este tiempo en mi vida, porque en definitiva el tiempo, las 24 horas del día, Dios me lo ha dado. ¿Y cómo no le voy a dedicar ese tiempo, parte de ese tiempo, comprometido con Dios, para darle a Dios? Y no podemos de esta manera. La pregunta número 4 dice, ¿qué debemos hacer para recibir la vida y la bendición? Dice, hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. O sea que está diciendo, la obediencia a la palabra de Dios es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de la bendición y la maldición. La elección es tuya, dice. Hasta este nivel Dios está insistiendo para que obedezcan. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesucristo, el unigénito de Dios, quien
ha venido a derramar su sangre de expiación tan preciosa para perdonar nuestros pecados de desobediencia a la palabra de Dios, que comenzó desde la época del primer hombre de este mundo, que fue Adán. La desobediencia de Adán, ¿no? El hombre que tiene ese corazón intrínseco de siempre de rechazar las cosas de Dios, querer hacer las cosas a su manera y no de acuerdo a la palabra de Dios, hacer lo que Él quiera y no de acuerdo a lo que debemos hacer según la palabra de Dios. Pero Dios nos está diciendo en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta vida no solamente es de respirar, dijimos que la vida es una felicidad, gozo, felicidad eterna, gozo eterno, alegría eterna, abundancia eterna, poder eterno. Todo esto está incluido en esta bendición que Dios nos quiere dar en esta vida eterna. Amén, hermanos. Por lo tanto, quisiera terminar esta lección 11 de Deuteronomio con esta recuerda. Se recuerda primero, por lo tanto, escoge la vida, arrepentiendo y creyendo en Jesucristo. Vive obedeciendo los mandamientos de la palabra de Dios para que la vida de Dios permanezca en ti. Entrega tus diezmos donde el Evangelio de Cristo es predicado. El diezmo de Dios es para darle a Jesucristo, como el rey de Salem, como Abraham le hizo a Salem, ¿no? Que es Jesucristo, a donde el Evangelio de Cristo es predicado. Consagra tu vida enteramente en holocausto, dedica enteramente en holocausto para hacer la voluntad de Dios, que es de predicar el Evangelio de Jesucristo para ganar más almas, de esa manera glorificar a Dios. Hacemos la voluntad de Dios, escogiendo la obediencia a la palabra de Dios, escogiendo la vida, escogiendo la bendición. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a continuar la semana próxima. Oremos entonces, oremos, hermanos. Padre Santo Celestial, te damos gracias otra vez por estas hermosas palabras, Señor. Tú nos amas y tú nos quieres derramar realmente la bendición en nuestra vida. Quiere que seamos un pueblo obediente para que Dios, tú gobiernes en nuestra vida y que podamos recibir de tu mano poderosa todas aquellas cosas que necesitamos en esta vida superar. Todas nuestras necesidades, todos nuestros problemas, toda nuestra victoria contra los enemigos, para que no nos dejen engañar, sino para que tú seas el victorioso Rey que nos gobiernes y nos protejas contra todo tipo de artimaña del enemigo. Te damos gracias, Señor, por darnos a conocer y por habernos puesto en nuestras manos esta obediencia. Solo nos queda por obedecer y hacerte caso. Y no mirar, no dar vuelta nuestros ojos hacia el mundo. No dar vuelta a mis propios conceptos, no vivir mi vida de acuerdo a mis propias filosofías de vida, sino vivir de acuerdo a las palabras de Dios, a los principios de la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Gracias por enseñarnos, Señor. Estamos dispuestos que todo tipo de engaño del enemigo que nos hace alejar de la palabra de Dios sea expulsado de nuestra vida. En el nombre de Jesús, declaramos que todo tipo de engaño y artimañas que nos hacen de ser negligentes en escuchar y obedecer la palabra de Dios sea expulsado de mi vida. Yo estoy dispuesto, Señor, a obedecer tu palabra, darte prioridad en mi vida. No es mi prioridad el dinero, no es mi prioridad mi trabajo, no es mi prioridad mis hijos, no es mi prioridad mi vida. Y aún así, solamente mi prioridad eres tú, mi Señor Jesucristo. Vivo para ti y sirvo a ti, Señor Jesucristo. Entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Sabemos tu palabra, confiamos tu palabra y obedecemos y obramos de acuerdo a esta palabra, Señor, porque esa es la pura verdad. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias y bendigo a la hermana Consuelo también. Bendigo a todos los hermanos para que sigan en esta fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.